Amigo, buenas noches. Hoy, martes 19 de mayo del año 2020, amanecimos con una triste noticia y lamentable pérdida. Ha fallecido en Lima el profesor Felipe Villavicencio Terreros. Quiero dedicar algunas palabras eh, a su memoria, a sus alcances académicos. Es algo que no lo he preparado, es lo que se me viene a la mente, ¿no? En base a este notable jurista y mejor persona y gran amigo. El doctor Felipe Villavicencio, hay que recordarlo siempre, cuando escribía en sus manuales de derecho penal, parte general, y cuando iba a todas las conferencias, cuando se trataba los temas de teoría del delito. Él siempre decía que el derecho penal es un conjunto de normas que regulan conductas delictivas. Pero ojo, fundamentalmente tiene una función de control social. Esto, a su vez, traía como consecuencia que él asumía una mistura o una opción mixta respecto a que si el derecho penal protegía bienes jurídicos o protegía las expectativas normativas. Él decía es ambas situaciones. No solamente protege bienes jurídicos el derecho penal, sino también actúa tratando de satisfacer las expectativas normativas. Ahí ya existía una aproximación al funcionalismo radical de Yacos. Nunca lo dijo, pero yo creo que lo pensó, ¿no? Personalmente nunca le pregunté, pero por la mistura no era alguien que se cerraba en sus derechos, en su manual de derecho penal, en decir que el derecho penal protege bienes jurídicos. No, asumía una posición mixta. Ahora bien, siempre hacía recordar el principio de lesividad previsto en el título preliminar del Código Penal. Porque ¿qué se sanciona? Se sanciona lo que se vulnera una norma, un bien jurídico. ¿Ok? Pero para proteger a la norma, el derecho penal tiene como función principal la prevención general positiva. Entonces, en Felipe Villavicencio vamos a encontrar no solamente al jurista, al exégeta, al científico, al dogmático. Nunca o poco hizo derecho procesal, ¿eh? Él hizo derecho penal sustantivo. Vamos a encontrar también al criminólogo, vamos a encontrar al estudioso social del derecho penal, al filósofo del derecho, ¿no? Acordémonos nosotros en sus primeros manuales de derecho penal, parte general, que muy modestamente decía él que esa producción del año 84, 85, 86, 87, que fue su primer manual de derecho penal, parte general, modestamente decía que eran apuntes tomados de las clases que dictaba en San Marcos, en los cursos de derecho penal general y especial. Pero si nosotros nos remontamos a esos materiales que luego fueron publicados, ¿no? Para el año 84-85, su manual de derecho penal, vamos a encontrar que ya citaba a Yechet, citaba a Jacobs, citaba a Roxin, citaba a Strattenberg, citaba a Weihen, penalistas que no habían sido traducidos al idioma castellano. En España algunos de ellos, pero en Perú nadie. Pero ya Felipe Villavicencio lo había incorporado. Fue el primer manual de carácter científico y normativista que tuvimos en San Marcos a partir de sus trabajos en clase, que él muy modestamente decía él que eran los apuntes de clase, que luego se fueron convirtiendo en manuales mucho más metodológicos, como por ejemplo el publicado para Gridley en el año 2006, ¿no? Donde ya él hace una aproximación de pronto alejándose de la doctrina dominante respecto a la autoría mediata, ¿no? En la página 480, y esto yo me lo recuerdo siempre porque yo se lo consulté cuando estaba haciendo mi tesis de grados, ¿no? Creo que para la maestría, ¿no? El tema de la autoría mediata, y me dijo, revísate lo que he publicado en mi libro Parte General, ¿no? No me recuerdo yo la nota a pie de página, pero revisa, ahí tengo una posición. Y obviamente yo revisando los libros encuentro que él, respecto a la figura de la autoría mediata en los aparatos de poder, dice, no puede usarse sin límites, como así ha sucedido en muchos casos, ¿eh? Cuando el intermediario actúa dolosamente y plenamente responsable
el dominio del hecho le pertenece y se excluye la posibilidad de una autoría mediata. Ahí su posición se acercaba a la de Hesberg, a la de Jacobs, a la de Wegenhen y una infinidad de autores alemanes y españoles, como Gimbernat también, por ejemplo, ¿no? Ella iba planteando de pronto no una salida tradicional que se le ha dado a la doctrina, que se le ha dado, perdón, a la jurisprudencia nacional. Ese es el aporte no solamente en el campo puramente sustantivo, ¿no? Si sigamos en el campo académico, ¿no? Sus trabajos de imputación objetiva para el año 85-86, cuando no se conocía aquí en el Perú el tema de imputación objetiva, se hablaban los problemas de relación de causalidad, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, los temas de la teoría de la sine qua non, la teoría de la hipótesis relevante, etcétera. Él ya asumía posiciones de carácter funcionalista dentro de un derecho penal de pronto finalista que no había sido totalmente desarrollado en Latinoamérica, ¿no? Pero ya había en Felipe Villavicencio, a fines de los 80, una posición bastante clara de carácter científica, ¿no? Del derecho penal, ¿no? Su derecho penal de 1990, por ejemplo, publicado en Editorial Lima, ¿no? Y el publicado en Cultural Cusco de 1984, 85, 86, 87, adquieren esa gran calidad de carácter científico. Últimamente, Felipe Villavicencio, en una posición doctrinaria que tuvo en la Corte Suprema, referente a una entrevista, el conocimiento del derecho penal, ¿no? Frente a las preguntas del doctor Víctor Prado Saldarriaga respecto a su visión del derecho penal, se hace poco nomás, ¿no? Es por eso que nos duele mucho su muerte, ¿no? Tan rápida. Él nos dice, pues, que actualmente el Código Penal no es un libro tanto de consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque para ver la tipicidad, por ejemplo, objetiva, en los delitos de lavado de activos, delitos contra el funcionario público, hay que recurrir a normas administrativas. Y ahí un poco que él ya va tomando un acercamiento a la postura de Jesús María Silva Sánchez respecto a la expansión del derecho penal, ¿no? En los códigos, en las normas, hay una sobrecriminalización de conductas en el cual el Estado se encarga solamente de reprimir las conductas y no ver qué es lo que origina esas conductas delictivas. Por eso que dije al comienzo, recordemos al profesor Villavicencio, no solamente como el dogmático, como el hombre dedicado a la criminología crítica, a la política criminal. Quizás esto tenga mucho que ver con su acercamiento al profesor Zaffaroni. Acordémonos que él tiene un doctorado en Argentina. Estuvo muy cercano a Zaffaroni. Sabemos que el profesor Zaffaroni tiene de pronto una postura bastante sociológica del derecho penal, ¿no? Es por ello quizás digo yo, que el profesor Villavicencio ha ido más o menos desarrollando esas teorías, ¿no? De prevención general positiva, de tema de sobrecriminalización. Finalmente, sus aportes en dos aspectos fundamentales que están todavía en desarrollo. Respecto a la imputación objetiva, la prohibición de regreso y la interrupción de sucesos causales. Dos temas que lo están manejando muy bien los alemanes y los españoles, pero que no se está desarrollando acá, o poco se ha desarrollado, excepto por ahí algunos juristas peruanos, pero la mayoría lo pasa por alto. En el profesor Villavicencio ya hay bastantes nutrientes para desarrollar la prohibición de regreso y la interrupción de los sucesos causales, que era uno de los puntos que él estuvo trabajando en su derecho penal parte general. No sé si irá a salir ese libro. Él estaba trabajando, lo último que yo conversé con él es que estaba trabajando en su parte general con las últimas modificatorias que han habido respecto hace 6-7 meses del Código Penal. Esperemos que sus asistentes, su grupo de trabajo científico puedan de pronto publicarlo, ¿no? Lo último que yo supe es que él estaba trabajando su manual de derecho penal que iba a salir este año. Lamentablemente vino esta situación de la pandemia y, bueno, ha interrumpido muchas ofertas, muchas visiones. Conclusión, recordémoslos al profesor Villavicencio no solamente como el dogmático, ¿no? Recordémoslos
como el criminólogo, el hombre de política criminal y básicamente como una gran persona humana que fue. No solamente fue un académico, a todos los que lo hemos conocido y a todos los que lo conocen a través de sus lecturas, de sus libros, quedará en la memoria de todos nosotros. La comunidad científica del mundo ha perdido hoy a uno de sus más grandes baluartes, el profesor Felipe Villavicencio. Descanse en paz, Felipe.